Muy querido hermano, al iniciar tu ministerio en esta comunidad como su propio pastor, es conveniente que expreses tu decisión de servir delante de mí y de la comunidad aquí presente, retomando las promesas que hiciste el día de tu ordenación sacerdotal. Por eso te pregunto, ¿quieres continuar ejerciendo el ministerio sacerdotal en el grado del presbítero, como fiel colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra y la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica? Sí, quiero. ¿Quieres celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres implorar junto con nosotros la misericordia divina a favor del sector del pueblo de Dios que te he confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí, quiero. ¿Quieres seguir uniéndote cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y consagrarte a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Sí, quiero, por la gracia de Dios. Te pido ahora que delante de mí, de esta comunidad a la que te envío, hagas profesión pública de tu fe. Sacerdote de rodillas ante el obispo, hace su profesión de fe y su juramento de fidelidad con ocasión del inicio de su nuevo ministerio. Yo, presbítero José Guadalupe Valencia Ramos, creo con fe firme y profeso toda y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente asimismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas por un acto definitivo. Yo, presbítero José Guadalupe Valencia Ramos,
Al asumir el oficio de párroco, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todas aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. En ocasión de mi nombramiento en el oficio de párroco de la parroquia de San Francisco de Asís, en la diócesis de Cuautitlán, Estado de México, el día 18 del mes de marzo de 2016.